Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El dinero de los demás de Louis Dimbits Brandeis. Louis Dimbits Brandeis, aclamado como una de las mentes más brillantes de su tiempo, no era solo un jurista agudo sino también un reformador incansable. En el prólogo, Norman Hapgood, testigo y colaborador en muchas de sus batallas, describe el impacto de Brandeis, un hombre cuya profunda comprensión de las cifras, combinada con una visión de justicia social, le permitió prever catástrofes financieras donde otros veían éxito. Brandeis fue quien desenmascaró el mito de que la eficiencia aumentaba indefinidamente con el tamaño de las empresas. Su cruzada, sostiene Hapgood, trasciende su época. Los principios que defendió, aunque lentamente adoptados, cimentarán la democracia industrial del futuro. Hapgood resalta además la singular mezcla de talento matemático y compasión humana que hacía de Brandeis un actor imprescindible en la vida pública estadounidense. Introducción. Se nos presenta un retrato más amplio de Brandeis, un abogado que, antes de ser nombrado juez del Tribunal Supremo, luchó tenazmente contra los abusos del poder financiero. Su intervención en el escándalo del ferrocarril New Haven ilustra su convicción de que la concentración de poder, especialmente en manos de los banqueros, era incompatible con la democracia. La tragedia de la New Haven, marcada por la avaricia, la temeridad empresarial y la negligencia mortal, se convierte en un emblema del peligro que Brandeis denunciaba. Para él, el trust del dinero, encarnado por J. P. Morgan y Co., representa la amenaza más letal, un poder que corrompe no solo el mercado, sino la misma estructura política. El autor subraya la necesidad urgente de una regulación efectiva que ponga límites claros a la concentración económica. Capítulo 1. Nuestra oligarquía financiera. Se expone cómo el monopolio del dinero estrangula la diversidad económica y la libertad individual. Citas poderosas de Woodrow Wilson y del Comité Pujo refuerzan la gravedad de la situación. Un pequeño grupo controla el crédito nacional, obstaculizando la competencia y favoreciendo a sus propios intereses. La figura del banquero de inversiones emerge como el eje de esta oligarquía. La descripción de sus técnicas de dominación, concentración de bancos, absorción de ferrocarriles, control de compañías de seguros revela un entramado de poder meticulosamente construido. Brandeis describe con detalle cómo estos banqueros no solo controlan el dinero, sino también las decisiones fundamentales que afectan a millones de trabajadores y consumidores, imponiendo su voluntad sin necesidad de recurrir a la fuerza. Capítulo 2. De cómo se conciertan los concertantes. Brandeis desvela los mecanismos internos de esta oligarquía. El círculo íntimo, compuesto por J. P. Morgan y Co., el National City Bank y el First National Bank, orquesta el control financiero del país. Figuras como James Stillman y George F. Baker aparecen como genios de la conjura, tejiendo una red de consejos de administración entrelazados que abarcan bancos, compañías de seguros, ferrocarriles y trusts industriales. Se destacan cifras impactantes. Los aliados de Morgan controlan 341 puestos de consejo en 112 sociedades, cuyos recursos agregados ascienden a más de $22.000 millones. Brandeis describe cómo estas alianzas se refuerzan mediante participaciones cruzadas, cómo se compran y venden acciones estratégicamente para consolidar posiciones, y cómo incluso las ciudades de Boston y Chicago, orgullosas de su independencia financiera, son subsumidas en esta vasta maquinaria de poder. La sensación de asfixia institucional se palpa en cada párrafo. Capítulo 3. Consejos de administración entrelazados.
Profundiza en el instrumento favorito de la oligarquía, los directorios compartidos. Esta técnica, presentada como una forma de cooperación, en realidad sofoca la competencia y facilita el control coordinado de sectores enteros. Brandeis ilustra cómo un puñado de hombres, sentados en los consejos de bancos, aseguradoras y compañías industriales, manipulan el flujo de crédito, las políticas empresariales y los precios de mercado. Las redes de influencia cruzadas anulan la vigilancia independiente y convierten los consejos en meros instrumentos de ratificación de decisiones ya tomadas. La narración deja traslucir la sutil perversión de esta estrategia. No se necesita violencia ni amenazas, basta con estar en la sala de decisiones correcta, entre socios y aliados que comparten intereses y silencios cómplices. Capítulo 4. Sirve a un único señor. Brandeis analiza las consecuencias morales y económicas de esta concentración de poder. Cuando un banquero está simultáneamente en el consejo de administración de una compañía de seguros, un ferrocarril y una compañía industrial, surgen conflictos de interés irresolubles. La lealtad debida a los clientes individuales se diluye ante el mandato de servir a los aliados del trust. Brandeis detalla casos donde las decisiones que deberían haber protegido el ahorro o la eficiencia terminaron beneficiando a los especuladores cercanos al círculo de poder. A través de ejemplos vivos y dolorosos, muestra el deterioro de la ética empresarial y la subordinación del bien común al lucro privado. Esta perversión sistemática mina la confianza pública en las instituciones financieras y amenaza la estabilidad económica. Capítulo 5. Lo que puede la publicidad. Se revela otro instrumento clave de dominio, el control de la información. La opinión pública, expuesta a campañas de prensa orquestadas por los propios banqueros, es manipulada para aceptar como inevitable la concentración económica. Brandeis describe cómo los anuncios, los editoriales comprados y los informes financieros sesgados deforman la percepción popular. Incluso los políticos y legisladores son influidos por este bombardeo constante de narrativas favorables al status quo. Las apariencias de solidez, éxito y eficiencia encubren la realidad de los abusos y la ineficiencia sistémica. El relato transmite una sensación de indignación contenida. La democracia es erosionada no solo por la fuerza económica directa, sino también por la corrupción del discurso público, y la restauración de una competencia genuina depende de desenmascarar estas manipulaciones con valentía y claridad. Capítulo 6. Donde el banquero está de más. La figura del banquero, tal como Brandeis la retrata, no siempre representa una contribución positiva en los negocios industriales y de servicios públicos. A menudo, su presencia es más una carga que un beneficio. Brandeis expone cómo los banqueros, al intervenir en empresas que deberían operar en función de la eficiencia y el servicio público, imponen estructuras financieras innecesariamente complejas, diseñadas para generar honorarios y comisiones. El relato se detiene en ejemplos como el de la New Haven, donde la presión bancaria provocó inversiones absurdas, adquisiciones irresponsables y la consiguiente destrucción de valor. La voz del autor transmite indignación y tristeza ante la constatación de que la rentabilidad para el banquero reemplaza el interés del consumidor y del inversor. Describe también cómo la intervención de los banqueros no solo destruye el valor, sino que también socava la moral de las organizaciones y erosiona la confianza de los empleados en el futuro de sus compañías. Capítulo 7. Grandes hombres y pequeños negocios. Brandeis expone con precisión cómo la concentración bancaria limita las oportunidades para los pequeños empresarios. El crédito, elemento vital para el crecimiento y la innovación, se convierte en un privilegio reservado para los grandes conglomerados aliados al trust financiero. Las emociones de frustración y desesperanza dominan las escenas en que se describe a pequeños comerciantes,
agricultores e inventores atrapados en una red que no les concede ni los recursos ni el margen para prosperar. Brandis nos presenta retratos conmovedores de hombres y mujeres con ideas brillantes y proyectos valiosos que ven sus sueños frustrados por la falta de apoyo financiero. La competencia genuina se ve reemplazada por la consolidación oligárquica, y el sueño americano se desvanece bajo el peso de la connivencia bancaria, mientras los innovadores independientes se ven obligados a ceder ante los grandes monopolios. Capítulo 8. Condena de la grandeza. Brandis se detiene en una reflexión profunda. La grandeza corporativa, lejos de ser un signo de progreso, a menudo es una condena para la eficiencia y la creatividad. Describe con detalle cómo los enormes trusts, en su búsqueda por monopolizar mercados, estrangulan la innovación, encarecen los precios y generan estructuras de gestión ineficientes y costosas. En escenas cargadas de ironía, el autor ilustra cómo las grandes corporaciones pierden agilidad, se burocratizan y se tornan incapaces de responder a las necesidades cambiantes del mercado. Mediante escenas donde los protagonistas son conglomerados torpes, incapaces de adaptarse o de actuar con agilidad, Brandis refuerza su idea de que la magnitud excesiva es, en sí misma, un obstáculo para el bienestar social. Sus ejemplos, extraídos de la vida real, demuestran que el mito de la eficiencia del gigantismo corporativo es una falacia peligrosa para la economía y para la sociedad. Capítulo 9. El fracaso de los banqueros como gestores. A pesar de su inmenso poder, los banqueros demuestran ser malos administradores de las industrias y los servicios públicos. Brandis no solo ofrece ejemplos contundentes de mala gestión, sino que también explora las razones subyacentes, el conflicto de interés, la falta de conocimiento especializado y la priorización de las ganancias a corto plazo sobre la viabilidad a largo plazo. El relato de la ruina de empresas sometidas a los dictados bancarios está cargado de un tono sombrío, casi fúnebre, que transmite la pérdida de oportunidades, empleos y progreso social. Describe situaciones en las que decisiones absurdas, motivadas por intereses inmediatos, arrastran a empresas enteras a la quiebra, dejando tras de sí comunidades devastadas y trabajadores desempleados. La incapacidad de los banqueros para gestionar eficazmente, unida a su voracidad insaciable, queda expuesta como una de las causas principales de la inestabilidad económica. Capítulo 10. La ineficiencia de los oligarcas. La culminación de la obra ofrece un diagnóstico lapidario. La oligarquía financiera, lejos de aportar eficiencia y modernidad, ha generado un sistema profundamente ineficaz y socialmente injusto. Brandis describe cómo la concentración de poder ha creado gigantes de pies de barro, conglomerados que dependen de prácticas monopolísticas, favores políticos y manipulación de mercados para sobrevivir. El autor pinta un panorama sombrío en el que la innovación se marchita, los precios aumentan y las oportunidades de crecimiento se reducen para la mayoría. La obra cierra con un llamado apasionado a la acción ciudadana. Solo mediante la restauración de la competencia, la transparencia y la verdadera democracia económica se podrá sanar el cuerpo social enfermo. Brandis insiste en que la regeneración económica y política de América depende de la capacidad de sus ciudadanos para resistir la seducción de la grandeza corporativa y para reconstruir un sistema basado en el esfuerzo individual, la equidad y la responsabilidad social. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.